Esa pequeña casa llevaba demasiado tiempo sin escuchar la risa de Tony. Solo se oían los susurros de la madre, los suspiros del padre y el tic-tac silencioso del reloj en la pared. Pero entonces, en medio de una consulta médica que parecía como cualquier otra, ocurrió algo que nadie se atrevía ni a soñar. Tony abrió ligeramente los labios y dejó escapar sus primeros sonidos. Nadie pudo decir una palabra. Joaika solo abrazó a su hijo mientras las lágrimas le corrían por el rostro. ¿Sería ese el milagro que habían esperado durante 2 años, o solo una frágil promesa del destino? Esta historia te hará creer que a veces una voz pequeña puede conmover a todo un mundo. Mira el video hasta el final, y si tú también crees en el poder del amor, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para seguir acompañando el camino de recuperación de Tony. Por la mañana, el sol suave iluminaba el patio lleno de risas infantiles. Las voces claras y alegres venían del tobogán verde donde Tony jugaba con algunos niños más. Se deslizaba hacia abajo con el cabello despeinado y una sonrisa radiante en el rostro. Jung y Joaika estaban cerca tomados de la mano observando cada paso de su hijo con una mezcla de preocupación y ternura. La nueva escuela era un centro especial para niños con retraso en el desarrollo del lenguaje. Todo allí estaba diseñado para ser acogedor y colorido, desde las paredes pintadas con nubes hasta el pequeño huerto donde crecían verduras. Todo despertaba la curiosidad y la alegría de Tony. Cada mañana al cruzar la puerta de la escuela, ya no se escondía detrás de su madre como antes. Ahora caminaba, solo tomaba la mano de su padre al cruzar la calle y hasta reía cuando escuchaba a algún amigo llamarlo por su nombre. Joaika suspiró y sonrió mirando a su hijo. ¿Ves, amor? Tony está mucho más feliz últimamente. Jung asintió con voz tranquila. Sí, solo han pasado unos días y ya se nota el cambio. Ayer la maestra dijo que empezó a decir 2 sonidos. Pa, pelota. Al oír eso, los ojos de Joaika se humedecieron. Recordó los primeros días cuando Tony lloraba desconsolado, aferrado a su ropa, negándose a entrar a clase. Tuvo que salir del aula conteniendo las lágrimas, sonriendo, aunque el corazón le dolía. Ahora, al verlo jugar, comprendía que a veces amar también significa tener el valor de dejar que tu hijo camine solo. En el tobogán, Tony vio a sus padres. Sonrió de oreja a oreja y agitó la mano. Jung se echó a reír y le devolvió el saludo mientras Joaika sacaba el teléfono para grabar. A través de la cámara, Tony se deslizaba una vez más, dejando escapar algunos sonidos no del todo claros, pero llenos de alegría. «¿Lo oíste?», exclamó ella emocionada. «¿Dijo mamá?». «¿De verdad?», preguntó Jung sorprendido. «¿Ya habló?». Se miraron sonriendo ampliamente. Era una felicidad sencilla, silenciosa pero profunda. El alivio después de tanto tiempo de miedo e incertidumbre. En sus corazones aún quedaba algo de temor. Temor a que el progreso fuera lento, a lo que vendría después, pero la fe ya era más fuerte. Sabían que Tony no necesitaba ser como los demás. Solo necesitaba amor, comprensión y la libertad de ser él mismo. Al caer la tarde, Joaika murmuró. Antes pensaba que la felicidad era escuchar a nuestro hijo hablar mucho. Pero ahora, con solo oír su risa, me siento completa. Jung miró a su pequeño girando en medio del patio y dijo con voz serena, algún día hablará mucho, sí, pero solo deseo que cada palabra suya nazca de la alegría. La brisa de la tarde sopló y el suave sonido de un móvil de viento llenó el aire. Bajo ese cielo cálido, Tony seguía jugando su vocecita, mezclándose con las risas de sus padres, clara, pequeña, y llena de una felicidad que lo envolvía todo. La escalera del centro de terapia era larga y luminosa. Las luces blancas se reflejaban en las paredes, creando una sensación fría y estéril. Jung llevaba a Tony en brazos, subiendo despacio paso a paso detrás de Joaika. El niño se acurrucaba contra el pecho de su padre, mirando a su alrededor, con las manitas aferradas al cuello de su camisa.
Huayca iba adelante y abrió suavemente la puerta con un cartel que decía Sala de Terapia del Lenguaje. Niños con necesidades especiales. Dentro el aire olía a desinfectante y a juguetes de plástico. Ella se giró, tomó a Tony de los brazos de Jung y dijo con voz suave: «Déjame llevarlo yo, cariño». El doctor dijo que solo la mamá puede entrar el primer día. Jung asintió tratando de ocultar su inquietud. La observó mientras la puerta se cerraba lentamente. El sonido del clic resonó en el pasillo y su corazón se encogió. Fuera solo quedaban unas sillas de plástico azul y el tic-tac pausado del reloj. Se sentó entrelazando las manos. Cada minuto parecía eterno. Levantaba la mirada hacia la puerta, luego la bajaba. Desde que Tony había nacido nunca había estado separado de su hijo tanto tiempo y menos en una situación así. La imagen del pequeño en brazos de su madre frágil, silencioso sin palabras, lo llenaba de ansiedad. Se levantó y comenzó a caminar por el pasillo, los pasos resonando suavemente sobre el suelo de baldosas. A veces veía a otros padres esperando igual que él. Nadie hablaba. Todos tenían la misma mirada mezcla de esperanza y miedo. De pronto un niño salió de otra sala corriendo, riendo y gritó: ¡Mamá! Esa voz inocente atravesó los pensamientos de Jung como una flecha. Alzó la cabeza con los ojos húmedos. ¿Cuándo será el día en que Tony me llame así?, pensó. Volvió a sentarse, luego se levantó otra vez. Entre sus dedos arrugaba la hoja de la próxima cita médica, sin apartar la vista de la puerta. Cada vez que el picaporte se movía, su corazón latía más fuerte. Recordó los meses recorriendo hospitales, clínicas hasta curanderos, solo con un deseo escuchar la voz de su hijo. El tiempo pasó y de repente desde dentro de la sala se oyó una risa suave. La puerta de la sala de terapia se abrió. Huayca salió primero. En su rostro aún se notaba el cansancio, pero en su mirada había alivio. Vio a Jung sentado en el pasillo con las rodillas juntas, mirando fijamente hacia la puerta con expresión tensa. Ella sonrió para tranquilizarlo. «Todo bien, cariño. Tony cooperó mucho. El doctor dijo que reaccionó muy bien, ya no tiene miedo de la gente». Jung dejó escapar un suspiro de alivio y se levantó enseguida. «¿De verdad? ¿No lloró?» No solo se quedó callado un rato y luego empezó a jugar con los juguetes. La doctora dijo que es muy inteligente. Él sonrió entre alegría y preocupación. Todavía no podía sentirse del todo tranquilo, pero la mirada de su esposa lo calmó. Un momento después la doctora salió y les dijo: «Ahora el niño necesita una infusión de calcio para fortalecer los huesos y el sistema nervioso. La sala está al final del pasillo y solo puede entrar un acompañante». Al escuchar la palabra infusión, Jung se quedó inmóvil. Miró a su hijo en brazos de su madre, tan pequeño, con las piernas aún marcadas por los moretones de una caída anterior. Sintió un nudo en el pecho. Huayca habló con voz suave pero firme. «Déjame a mí. Quédate afuera, no te preocupes». Él asintió, pero antes de dejarlos ir, puso una mano sobre el hombro del niño y susurró: «Papá está aquí afuera, campeón. No pasa nada, sé fuerte». Madre e hijo entraron a la pequeña habitación al final del pasillo. Jung los siguió con la mirada hasta que la puerta se cerró. El pasillo del hospital quedó en silencio, solo se oían los pasos de los médicos y enfermeras. Se quedó un momento de pie, luego volvió a sentarse, las manos entrelazadas. Cada minuto de espera se sentía interminable. Dentro de la sala, Huayca colocó a Tony sobre una camilla. La enfermera con cuidado ató una banda elástica alrededor de su pierna para buscar la vena. Tony miraba a su alrededor con los ojos grandes llenos de miedo. Tomó fuerte la mano de su madre y dijo con voz temblorosa: «¡Mamá!». Ella se inclinó enseguida acariciándole el cabello y susurró: «No pasa nada, cariño. Solo va a pinchar un poquito, no duele. Mamá está contigo». El niño negó con la cabeza, las lágrimas empezaron a formarse en sus ojos. La enfermera sonrió dulcemente: «Muy bien, pequeñito.
Solo será un piquetito. Joaika lo abrazó con fuerza sintiendo su respiración temblorosa. Cuando la aguja tocó su piel, escuchó el sollozo de su hijo. Su corazón se apretó pero mantuvo la voz calmada. Ya está, mi amor. Se acabó. Lo hiciste muy bien. Tony cerró los ojos y una lágrima rodó por su mejilla. Ella la secó con un pañuelo y besó su frente. El calcio comenzó a fluir lentamente por el tubo gota a gota, brillando bajo la luz blanca del techo. El niño cansado apoyó la cabeza en el hombro de su madre. Su respiración se fue calmando. La sala quedó en silencio, solo se escuchaba el leve clic del equipo de infusión. Joaika lo miró dormir en sus brazos con ternura y compasión. Murmuró casi para sí misma. Sé que tienes miedo, pero solo será un momento. Luego te sentirás más fuerte, correrás, jugarás y hablarás mucho. Sí. Su voz era baja pero cálida, llenando el espacio blanco de la habitación. Afuera, Jun caminaba de un lado a otro. Cada vez que la puerta se movía, se sobresaltaba. Recordó el día en que Tony nació, ese mismo cuerpo pequeño, acurrucado en brazos de su madre. En aquel entonces pensó que haría cualquier cosa para que su hijo nunca sufriera, pero ahora comprendía que hay dolores pequeños que son necesarios para algo mejor. El tiempo pasó hasta que la puerta se abrió suavemente. Joaika salió con Tony dormido en brazos. El rostro del niño estaba sonrosado, los labios se movían como si soñara. ¿Ya terminaron?, preguntó Jung acercándose. Sí, respondió ella con una sonrisa. Lo hizo muy bien. Lloró un poquito, pero enseguida se calmó. El doctor dijo que su cuerpo está reaccionando bien, no te preocupes. Jung lo tomó con cuidado y lo abrazó contra su pecho. Tony se acomodó sobre su hombro, moviéndose apenas. Joaika apoyó la cabeza en el hombro de su esposo y susurró: cada vez que pasa algo así, siento que nuestro hijo crece un poquito más. Él asintió mirando por la ventana donde la luz del atardecer entraba suavemente. Allí, entre los reflejos dorados, la esperanza también fluía como esas gotas de calcio que fortalecían poco a poco el cuerpo de su hijo, llenando su camino de amor y crecimiento. ChatGPT Janoi. Esa tarde la luz amarillenta del sol se extendía por el pasillo del hospital. Las viejas bancas de metal crujían bajo el peso de los que esperaban. El olor del desinfectante se mezclaba con la brisa suave, creando una atmósfera de calma y cansancio al mismo tiempo. Jung estaba sentado en una de las bancas junto a Joaika, que sostenía a Tony en brazos. El niño ya había despertado después de la infusión de calcio. Su rostro tenía algo de color, aunque sus ojos aún reflejaban el agotamiento. Jung dejó la botella de agua a un lado y le acarició la espalda con ternura. Mi campeón, lo hiciste muy bien. Te dolió solo un poquito y ya no lloraste. Tony no respondió. Solo apoyó la cabeza en el hombro de su madre, apretando entre sus manitas el pequeño tigre naranja que la enfermera le había regalado. Joaika sonrió acariciándole el cabello y miró hacia afuera. Las hojas de los árboles del patio se movían con el viento. La luz de la tarde se filtraba entre ellas, dejando manchas doradas en el suelo. Los tres permanecieron en silencio un buen rato. Nadie dijo nada, pero en ese silencio había de todo: cansancio, preocupación, esperanza y una paz frágil, casi invisible. Jung suspiró y murmuró, temiendo despertar al niño. Solo deseo que se recupere pronto. Cada vez que lo veo con suero siento que se me parte el corazón. Joaika bajó la mirada hacia el rostro de Tony y asintió. Yo también a veces me siento tan impotente. Solo puedo mirarlo sufrir sin poder hacer nada. Jung tomó la mano de su esposa y la apretó suavemente. No digas eso. Lo estás haciendo muy bien. Sé que estás cansada, pero gracias a ti él ha cambiado. Ya puede decir algunas palabras, sonríe más. Con eso basta. Una brisa fresca cruzó el pasillo trayendo risas de los niños que jugaban en el área de terapia. Tony escuchó, levantó la cabeza y miró en esa dirección. Sonrió moviendo los labios como si quisiera llamar a alguien. Jung y Joaika se miraron y sonrieron también.
No fue una gran sonrisa, pero en ella estaba toda la fe que aún les quedaba. El cielo comenzaba a tornarse anaranjado. En el suelo del pasillo las sombras de los tres se alargaban y se mezclaban como si no pudieran separarse nunca. Jung le limpió el sudor de la frente al niño y dijo en voz baja: «Cuando esté mejor, quiero llevarlo al pueblo unos días. Que respire aire puro, que juegue con la tierra. Quizás así empiece así a hablar más rápido». Hou Ai-ka sonrió dulcemente. Sí, a Tony le encantan los lugares con árboles y arena. En el pueblo seguro será muy feliz. Al escuchar la palabra pueblo, Tony levantó la cabeza y balbuceó unos sonidos sin sentido. Pero para sus padres cada uno de esos sonidos valía más que todo. Jung rió, besó su frente y susurró: «Papá, sabe que pronto vas a hablar mucho, vas a correr, vas a reír, y entonces volveremos a casa, ¿sí?» El niño rió bajito levantando su tigre de plástico como si respondiera. En ese instante todas las preocupaciones se desvanecieron. A lo lejos, por los altavoces del hospital, una voz anunció el fin de la jornada. La gente comenzó a irse, quedando solo unos pocos en el pasillo. Jung, Hou Ai-ka y Tony seguían allí, 3 personas pequeñas en medio de un espacio enorme, pero para ellos todo el mundo cabía en ese momento. Hou Ai-ka murmuró con la voz temblorosa por la emoción: «¿Sabes, amor? Antes pensaba que la felicidad era ver a nuestro hijo sano, hablando y riendo. Pero ahora, con solo estar los 3 juntos, así me basta». Jung guardó silencio y asintió mirando el atardecer apagarse tras los edificios del hospital. Sabía que el camino todavía sería largo, nuevas terapias, controles, incertidumbres, pero ya no tenían miedo, porque en medio del cansancio aún se tenían el uno al otro. Tony apoyó la cabeza en el hombro de su madre, respiró hondo y se quedó dormido. Hou Ai-ka le acomodó la ropa y susurró: «Duerme, cariño, mañana volvemos a casa». Jung puso su chaqueta sobre los hombros de ella y respondió con una sonrisa suave: «Sí, volvamos, nos esperan muchas cosas». Las luces amarillas del pasillo se encendieron envolviendo a los 3 en un resplandor cálido, y en medio de esa luz una nueva esperanza comenzaba a crecer, silenciosa pero firme como el amor que los mantenía unidos alrededor de Tony.